Diego, muchísimas gracias y por supuesto ya estamos en nuestro espacio de entrevistas a nuestros televidentes. Muchísimas gracias por acompañarnos cada noche a partir de las 19 horas en nuestra edición virtual de su noticiero Telediario. En esta ocasión nos acompaña la titular de Planifica Ecuador, es Sandra Caterine Argotti. Con ella vamos a conversar un poco el trabajo, como he venido manifestando. Hay una serie de instituciones que han sido parte del engranaje para poder sobrellevar y enfrentar esta dura situación como ha sido la pandemia. Si bien ante la opinión pública han sido evidentes los trabajos de funcionarios públicos como el ejército, la policía, los médicos, pero claro, detrás de ello hay todo un aparataje institucional que ha venido sosteniendo y haciendo posible que cada uno de ellos vaya haciendo su aporte, su granito de arena para que no se paralice, más aún por la situación misma obligada que hemos tenido que enfrentar, en que se han paralizado una serie de situaciones y de a poquito nuevamente se va retomando esta situación de querer volver a la normalidad, a una normalidad que obviamente será distinta a la que en algún momento recordamos lo que fue de febrero de este año hacia atrás. Será una nueva normalidad en que los humanos, más que hablar de nacionalidades, de decir los ecuatorianos o cosa parecida, los seres humanos tendremos que adaptarnos. Y en ese sentido también, ahí sí retomo el tema, los ciudadanos, las instituciones, los funcionarios tendrán que readecuar, si se quiere, cómo ha sido el desempeño tanto personal como institucional, y por eso también nos acompaña esta noche la ministra de Estado de Planifica Ecuador, y como su nombre lo dice, de Planifica. Entonces, ¿cómo vamos a planificar nuevamente con el acompañamiento de esta cartera de Estado en cada uno de los territorios? Bienvenida, ministra, buenas noches. Buenas noches, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Al escucharle, y es verdad lo que usted comenta, muchas de las instituciones han estado en primera línea, pero en las otras instituciones hemos estado trabajando, no hemos parado, sobre todo en lo que es planificación. Hemos estado muy fuerte ya hace más de un mes en territorio, trabajando con las comunidades, revisando sus necesidades, porque sin conocer las necesidades de la ciudadanía no podemos planificar. Tenemos que darle un giro a la planificación. Sabemos que hay muchos proyectos que están definidos para manejarlos, pero al cambiarnos ya con la pandemia, tuvimos también que cambiar esa planificación, es decir, darle mucha más orientación hacia lo que necesitamos en este momento. Ustedes escucharon a nuestro presidente el día que él manejaba su informe, es decir, ¿a qué vamos ahora nosotros? Definitivamente a lo que es la salud, la convivencia, la alimentación de los ciudadanos y cuidar nuestro país, sobre todo en la reactivación económica, que es lo que necesitamos. Así que Planifica Ecuador ha pasado en estos meses, tanto de encierro como al salir ya, trabajando en la planificación con los otros ministerios. Estamos trabajando en una orientación de metas con los mismos gobiernos autónomos descentralizados y hemos sido parte con el Banco Central y el Ministerio de Finanzas de traer todo lo que es el financiamiento al país para reactivar la economía. Ministra, un poquito antes de continuar con el detalle de cuál va a ser la metodología de acompañamiento en esta nueva forma de normalidad, por decirlo de alguna manera, una pequeña biografía para conocimiento y entendimiento de nuestros televidentes de Planifica Ecuador, institución como tal, cuál es su función específica, qué cumple y cuál es su acompañamiento dentro del aparataje gubernamental del Estado ecuatoriano. La planificación está generada desde la Constitución, desde nuestra Carta Magna, desde la Constitución de la República, donde específicamente le dice, usted tiene que liderar y articular y planificar con todo el Estado. Somos el brazo derecho ejecutor de los planes de desarrollo que se generan en el país, de los planes gubernamentales y también de los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. Por lo tanto, nosotros lideramos, coordinamos y articulamos y gestionamos toda esta planificación. Apoyamos para que los proyectos se prioricen en el país, para que estos se ejecuten, se evalúen y tengan un impacto en el territorio. Ministra, siendo así, con este acompañamiento conjunto que hacen a los gobiernos seccionales y obviamente se basan en el trabajo que tienen que realizar estas mismas instituciones territoriales como son los conocidos PDOTET, con toda esta situación que se presentó de la crisis sanitaria, el enfrentamiento para algo que ningún ser humano estuvo preparado y que obviamente en el camino tenía que irle buscando cómo enfrentar y aplicar protocolos de supervivencia.
Y claro, hasta antes de febrero, como es característico, las instituciones, en este caso los GAT, tienen que presentar sus planificaciones y en función de esas planificaciones reciben sus recursos económicos. Pero con toda esta dinámica que hemos tenido que enfrentar, sin duda creo yo que va a cambiar un poco la visión del trabajo que tendrán que desempeñar los gobiernos seccionales y en función de ese trabajo que tendrán que nuevamente plantear, es donde interviene Planifica Ecuador para hacer el acompañamiento, el asesoramiento de decirles a los gobiernos seccionales, lamentablemente ya no va por aquí el camino, ahora es por acá lo que tenemos que hacer, porque hay una nueva dinámica en la que tenemos los seres humanos que enfrentarla. Así es, Marcelo. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Por ley, los alcaldes en el año siguiente de su elección tienen que presentar su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, donde inicialmente lo manejan con un diagnóstico, luego hacen una propuesta y ejecutan como tal. Tenían que presentarlo hasta el 15 de mayo. En razón de esto, nosotros, conscientes de esta situación, hicimos un pedido a la Asamblea Nacional, porque esto había que cambiarlo en la ley, de que se les extienda el plazo en la ley de más allá de este 15 de mayo, porque si no ellos hubieran tenido una sanción desde la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. La Asamblea aprobó, ellos les extendieron un año y nosotros en el Consejo de Uso y Gestión de Suelo aprobamos más bien que ellos actualicen Justamente necesitamos actualizar porque muchos de los alcaldes en su planificación estarían pensando en construcción de canchas, por ejemplo, en mercados. Ahora lo que nos toca hacer es al contrario, no podemos tener tanta gente en los lugares, tenemos que redefinir un mercado donde exista un distanciamiento adecuado, la manipulación de alimentos, el transporte público y sobre todo la bioseguridad ciudadana. A eso se tiene que orientar los GAT y también apoyar en la reactivación productiva de cada uno de sus sectores. Por ejemplo, hemos hablado con muchos alcaldes y ellos saben que al ver estas necesidades tan graves que tenemos todos y que hay mucha gente que no puede salir con sus productos, tenemos que reestructurar ese plan. Ya no nos vamos a dedicar a lo que habíamos pensado como una infraestructura. Ahora tenemos que priorizarlo, eso lo dejaremos más adelante, pero en este momento la prioridad es que la ciudadanía tenga los tintes de justamente reactivación económica y también bioseguridad. Cuando usted menciona que hay que tener en cuenta y cita un ejemplo, ya no se podrán construir, qué sé yo, una cancha deportiva, un parque, y cuando decimos no se podrán, no quiere decir que están extremadamente prohibidos, sino que habrá que entender que cada una de estas infraestructuras deberán cumplir una serie de situaciones, primero especificaciones técnicas que enmarquen la bioseguridad, porque no sabemos cuándo, pero sí tenemos claro que es un buen tiempo hasta entender que nuevamente tal vez en algún momento podamos ver espacios de concentración masiva y obviamente en este sentido pues tiene que cambiar la forma de cómo se van a construir las infraestructuras. Un mercado no como los que habitualmente ya los tenemos, tampoco es que hay que decir vamos a destruir los que existen, sino a esos habrá que adecuarles de tal manera que permitan seguir manteniendo la supervivencia de los seres humanos. Pero a las nuevas obras en donde se estaba previsto realizar, todas estas tendrán que, entiendo, cumplir los parámetros que Planifica Ecuador como gobierno nacional sabrá darles la orientación y el acompañamiento del caso. Así es, correcto lo que usted comenta. No es dejar de hacer obras, simplemente es reestructurarlas y saber cómo las vamos a organizar, porque ustedes saben, tenemos el distanciamiento social, el primero que tenemos que cumplir, y las normas de cuidado que todos debemos manejarlo. Así que antes, es verdad, nosotros teníamos muchos mercados que, si bien es cierto, funcionaban, pero no tenían el orden que necesitan hoy. Así que eso obviamente le va a llevar al alcalde a reestructurar incluso en el nivel de construcción cómo lo van a hacer nuevamente. Entonces habrá arquitecturas distintas, tal vez ubicaciones diferentes, pero eso es lo que nosotros hemos definido. Así es. Ministra, otra inquietud con respecto justamente a este tema. Cuando hablamos de rediseñar un poco la planificación que cada gobierno seccional deberá hacer, ¿les permitirá a ellos pensar en aspectos enmarcados netamente en el de salud, tomando en cuenta que deberán canalizar la respectiva solicitud a la cartera de Estado pertinente, como es el MSP? Pero obviamente me refiero, ¿podrán ellos pensar en hacer inversiones que vayan enfocados al tema de la salud para hacer un trabajo conjunto? Así es, además, les hemos dicho mucho, ya no es momento de trabajar solos. Tenemos que unificar esfuerzos, aparte de que el país no tiene una situación económica buena, más bien es crítica. Tenemos que
ahorrar recursos. ¿Y qué es la manera de ahorrar recursos? Trabajar en proyectos conjuntos, apoyarse con las carteras de Estado y ayudarse para que en lugar de ser el que solo yo manejo el territorio y gasto ahí mis recursos, puedo apoyarme en los otros espacios y podemos manejar mejores proyectos. Y la ciudadanía, que es la beneficiaria, es la que debe sentir realmente esto. Así que ellos van a tener que trabajarlo desde esa manera. Salud es importantísimo porque como son quienes manejan a la ciudadanía, digamos, más cercana, tienen que saber cómo estaría el transporte, la fumigación, los mercados, la sanitización, los túneles que tienen muchos ya, donde están sanitizando a las personas que ingresan y salen. Entonces, esto implica una nueva planificación, es verdad. Entonces, importante que se apoyen con otras carteras de Estado y otras entidades. Ministra, en cuanto ya a la metodología de cómo los gobiernos seccionales tendrán que preparar los PDOT, y habitualmente pues lo hemos podido conocer de que se realizan procesos de socialización, de construcción con la ciudadanía y en función de eso van elaborando estas iniciativas convirtiéndoles en visiones. Perdón, ¿algo me decía, ministra? No, era que se me cortó un poco su voz, discúlpeme. Le decía, ministra, que si bien el proceso para construir los PDOT es a través de participación ciudadana, de recoger iniciativas de la ciudadanía y luego estas se van construyendo, puliendo de manera técnica y se van haciendo las socializaciones ya a nivel técnico entre las instituciones. Asumo yo que cambiarán esos procesos de ejecución y desde Planifica Ecuador, ¿cuál van a ser las recomendaciones o los mecanismos que van a adoptar con los gobiernos seccionales? ¿Cómo van a hacer el trabajo técnico de acompañamiento? ¿Será a través de los mecanismos virtuales? ¿Presentarán esto algún tipo de limitaciones? ¿Cómo está prevista esta agenda de trabajo entre Planifica y los gobiernos seccionales para cumplir obviamente las responsabilidades de ambas instituciones, GATS y Planifica Ecuador? La verdad es que nosotros como Planifica y los GAT siempre estuvimos, cuando estábamos ya todos en casa, cuando estábamos de casa, trabajamos mucho en niveles justamente a través de nuestros conectores, de nuestros celulares y de nuestras instituciones, pero no quiere decir que hemos paralizado. Es verdad que ellos tenían que socializar con la ciudadanía. Hace un mes ya empezamos a salir y estamos trabajando en territorios muy de cerca con los alcaldes, pero también sabemos que los lineamientos que nosotros estamos dando son justamente lo que no estaba en el plan. ¿Qué vamos a hacer en la pospandemia del COVID? Eso no estaba en la primera estructura de lo que nosotros manejamos, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. No lo pudimos hacer. Entonces, ahora es el momento de trabajarlo hacia ese espacio. Así que lo que nosotros estamos generando con ellos es nuevos lineamientos. Pero primero, no desde el escritorio, sino de conocer la realidad de los territorios, cómo están ellos con sus comunidades, con la ciudadanía, y esto ya lo estamos realizando. Todas las coordinaciones zonales a nivel nacional de Planifica Ecuador, incluida yo misma, estamos ya trabajando con los alcaldes directamente y los prefectos. Así que esta es la información que nosotros estamos en este momento estructurando y cambiando un poco las reglas del juego dentro de los planes de desarrollo que ellos están manejando. Llegando a la parte final de este conversatorio, ministra, reiterar, lo dijo usted hace pocos momentos, pero es importante reiterar para conocimiento de los televidentes y los mismos sean el ente multiplicador de conversar en cada una de sus comunidades, sectores y transmitir a sus autoridades los plazos que tienen los gobiernos seccionales y para que un poco pueda estar tranquila también la ciudadanía en conocer de que sí, los GAT tienen las posibilidades de todavía conversar con ellos de acuerdo a los mecanismos que planteen los municipios, pero en todo caso todavía están los plazos planteados. Reiterar los plazos para que los gobiernos seccionales tengan claro la situación y las predisposiciones de todas las instancias para poder ir sacando adelante el Ecuador. Claro, el plazo que se dio desde la Asamblea Nacional primero fue de 1 año, se extendió el plazo en la ley de la presentación de sus planes de desarrollo hasta 1 año, es decir, hasta mayo del próximo año. Pero nosotros recomendamos que estos sean antes, porque la ejecución debe darse, yo creo que antes. La idea es que lo hagan dentro de ese mismo año, ya que venían construyendo un plan, pero lo que tenemos que hacer es actualizarlo, de tal manera que yo recomendaría que sea máximo agosto, septiembre, donde ya podamos empezar a ejecutar los planes de desarrollo, y eso estamos tratando de acelerar porque nuestra ciudadanía no va a esperar tanto tiempo. Es importante sí conocer que hay una tranquilidad de un plazo de ejecución, pero en cambio el nivel de ejecución no espera, la ciudadanía no va a esperar porque necesitamos volver a reactivarnos.
Ministra, la recomendación que usted menciona es rediseñar los planes, porque cuidado vaya a entenderse para algún gobiernos seccionales que van a empezar desde cero cuando ellos ya de acuerdo a los tiempos ya debían haber venido trabajando con anterioridad, ¿no es cierto? Así es, totalmente así es. ¿Algo más que acotar para el conocimiento del pueblo ecuatoriano y principalmente de los GAT, ministra? Decirles que simplemente estamos trabajando de la mano con ellos, que las asesorías son importantes desde la misma institución, porque somos quienes creamos los instrumentos con lo que ellos manejan actualmente su territorio. Entonces sí es importante trabajarlo de cerca con la institución. Muchos de nuestros alcaldes también contratan consultorías y ese recurso no es el adecuado, porque cuando nosotros revisamos los planes no están desarrollados de acuerdo a lo que realmente el territorio de cada uno de ellos necesita. En algunos casos sí, pero en la mayoría no. Y es pedirles que si ellos necesitan una asesoría, acérquense a Planifica Ecuador, porque nosotros conocemos cómo funciona todo el territorio. Eso es importante decirles y siempre recordarle solamente y a la ciudadanía que somos guerreros. Los ecuatorianos siempre estamos al frente y adelante de cualquier crisis, así que lo vamos a sacar nuestro país adelante. Sandra Caterina Argote, titular de Planifica Ecuador, ha estado con nosotros en Noticiero Virtual. La esperamos en próximas oportunidades. Ya saben, siempre las puertas están abiertas para todas las instituciones, para todos los ciudadanos que consideren pertinente hacer escuchar su trabajo institucional y también su desenvolvimiento ciudadano, lo propio para la institución. Ministra, reiteramos la invitación. Siempre las puertas están abiertas cuando sí consideren, de acuerdo a su agenda de trabajo, establecer estos productos comunicacionales que permiten a la ciudadanía conocer más de cerca el desenvolvimiento de sus instituciones. Una inquietud fuera ya del aspecto de carácter técnico, aunque si bien ahora las limitaciones están claras en las que hay que evitar en la mayor cantidad posible los contactos físicos, pero en algún rato estará por aquí la ministra visitando la provincia de Sucumbíos. Exactamente en 2 semanas vamos a visitar la provincia de Sucumbíos y les vamos a informar, Marcelo, para que nos apoyen con la cobertura. Vamos a trabajar ya en toda esa provincia. Es importantísimo manejarlo porque además ustedes tienen temas incluso fronterizos. Necesitamos trabajar allá en 2 semanas. Esta semana estaremos nosotros en todo lo que es Azuay, Cañar, y en la siguiente semana Loja, y la siguiente estaremos trabajando. Entonces, bienvenida, las puertas están abiertas de esta provincia, pero son las autoridades quienes son los anfitriones para decirles más ampliadamente. Nosotros como ciudadanos simple y llanamente les decimos las puertas están abiertas, así que bienvenidos para realizar su trabajo institucional. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ministra. Buenas noches, televidentes. Gracias, ministra. Televidentes, amigos, ha sido las palabras de la titular de Planifica Ecuador. Continúe usted, Diego, con más información. Buenas noches.